Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, me mandan aquí un mensaje al WhatsApp, alguien que tiene ahí el display de Lego, dice, hablando del debate, ¿por qué dices tantas mentiras? Sacó 5 millones de pobres, ¿de dónde? Dice, qué coraje da que influyan con mentiras. Le pegaron una repasada a Claudia por eso tanta maroma en tu programa de las 2 de la tarde. Ahora resulta que se ofenden por la pregunta de quién ganó el debate. Salió a flote tu radio con tanta maroma. Pues mi amigo o amiga, no sé qué será, si quieres seguir en la ignorancia, pues ahí quédate, pero con que simplemente googlees, salen 5 millones de la pobreza en México, ahí te van a salir los datos de Coneval. Coneval, pues es un órgano autónomo, no me van a decir que ahora a favor, y que incluso al presidente no le gusta mucho, por cierto, Coneval, ¿no? Pero ahí están los datos, es una realidad, pero bueno, ustedes, pues como dice también el presidente, van a tener otros datos, supongo, y lo que decía es, y lo vuelvo a reafirmar, es una pregunta muy pendeja, ¿quién ganó el debate? Preguntar quién ganó, es una cuestión subjetiva, ¿no? Y ahí está, bueno, para ti le pasaron una repasada a Claudia, tú dices, bueno, pues para ti es eso, ¿no? Para otros pues no es así. ¿Y quién va a decir? ¿Quién tiene la verdad así, la científicamente que te puede decir quién ganó? Pues, y si nos quieres a lo que podría impactar en el electorado, pues no te va a gustar, pero ahí gana Claudia porque no se va a mover mucho esto. Entonces, bueno, pero cada quien tiene su visión, ¿no? Bien, por aquí me preguntan, mira, aquí para que vean, es otra visión, pues, para que vean las subjetividades, que sí está mal preguntar quién ganó, porque tenías favorito a ganar. Ahí está. Lo publicaste, ahí está. O sea, no, mira nomás, sí está mal preguntar quién ganó. Entonces me pregunta, ¿por qué tenías favorito a ganar? No, señor, lo publiqué ayer. Ayer publiqué, porque puse aquí ya está Raúl, aquí rapidito nomás, publiqué una foto que lo veía con otro colega ahí, con Zúñiga, estábamos viendo el debate. Yo dije, adivinen a quién le voy, pero a quién le voy para que gane las elecciones, no el debate. Pues, ya lo dije, es subjetivo, eso es subjetivo de quién ganó, quién o no, o quién perdió, no, eso, bueno, no hay un marcador, no es una matemáticas, pues no, para que sea algo así, totalmente, ¿cómo se dice? Definido, pues una ciencia exacta, pues, ¿no? Pero bueno, Guillermo Malpica, Romero Malpica, saludos al abogado, dice, estoy de acuerdo con tu opinión sobre el error del águila al revés, es más, ahondando, sería que intención, sería de intención poner a nuestra águila de cabeza tal como Fox usó el águila cortada a la mitad y sea un símbolo secreto, pregunta. Antipatriota, vuelve a preguntar. Bueno, Luis Martínez Lizárraga dice, había momentos durante el debate que estaba más entretenido ver y compartir los memes en Twitter en tiempo real. Sí, hay mucha gente. Yo, por ejemplo, hubo un momento que, me perdí porque mejor empecé a ver qué se estaba publicando en las redes y, bueno, el formato. Pero esto no es culpa, no es culpa de ninguno de los tres candidatos. Esto es pues del formato que el INE decidió que ese era, ¿no? Pero bueno, ojalá le busquen y encuentren otro formato más dinámico, mejor. Yo insisto, el pasado recuerdo el que hicieron ahí en Tijuana con los candidatos de pie y circular, ese me pareció que por ahí es la idea, por ahí debe ser, y claro, irlo perfeccionando. Pero bueno, ya está con nosotros el doctor en Derecho, presidente también de la Barra Mexicana de Abogados en su capítulo Sonora, Raúl Guillén, para hablarnos acá del tema sobre conflicto diplomático entre México y Ecuador. Se disculpó a final de cuentas, de última hora, Rodolfo Montes de Oca, porque bueno, la cuestión del trabajo no pudo, tiene una audiencia, se alargó, y bueno, pues allá
Allá es donde, aunque aquí le pago muy bien, también le pago como alrededor de $200,000 por cada venida, pero allá gana como $1,000,000, entonces, ¿no? Pero bueno, gracias, doctor, Raúl Guillén, por estar de nueva cuenta acá. Bueno, pues buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, el tema sí es delicado, ¿no? Se trata de relaciones de dos países latinoamericanos, y yo creo que debemos empezar por la posición de los ecuatorianos o del gobierno de Ecuador, y yo creo que en un segundo momento también analizar lo que pasa con México, ¿no? Hay un contexto que hay que tomar en consideración. Sí, se trata de los hechos que tienen que ver con la sorpresiva irrupción violenta a la Embajada de México en Quito, ¿no? La noche del viernes, por parte de la policía local para extraer a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que ha sido acusado y sentenciado por los delitos de corrupción. Básicamente, esos son los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado esta irrupción violenta a una embajada y a la violación flagrante del principio de inviolabilidad de las embajadas, que está marcado o que está claramente establecido en el derecho internacional? Bueno, una serie de reacciones, ¿no? Casi toda América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Panamá, Colombia, Nicaragua, inclusive Nicaragua rompió relaciones con Ecuador. Venezuela también se pronunció de manera abierta. Petro señaló que se le violó de manera bárbara su derecho de asilo a Jorge Glass. España, Estados Unidos y Canadá, entre otros, ¿no? Realmente sí ha causado un revuelo, o ha sido o han sido hechos que han movido la esfera internacional. Pero a mí me gustaría iniciar cuál es la narración argumentativa jurídica y de hechos que está justificando el gobierno ecuatoriano para hacer esta irrupción violenta, ¿no? Que desde ya te digo, estoy en contra, ¿no? Y que está claramente violando el principio de inviolabilidad, pero hay que analizar lo que ellos dicen, ¿no? Es una invasión, ¿no?, al territorio mexicano. Pues jurídicamente hablando, técnicamente hablando, es prácticamente entrar a un país, y extraer a una persona violando con ello el derecho internacional. Pero ¿qué fue lo que ha motivado toda esta situación? A ver, el presidente obviamente pues es la persona indicada para pronunciarse sobre estos temas en relación a nosotros históricamente hemos tenido un principio de no intervención, ¿no? De respeto al derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno. La paz. Es la paz. Benito Juárez, ¿no? Y bueno, ¿hasta dónde se puede señalar que México, según el gobierno ecuatoriano, intervino en asuntos internos? Que esa fue una de las justificaciones que da. Bueno, el presidente dijo en su momento, hizo algunas declaraciones en el sentido que ponía en duda el resultado de las elecciones que dieron el triunfo al actual presidente, Daniel Noboa. Bueno, que fue después del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, las cosas en Ecuador no están fáciles ahorita. Y bueno, tenemos que en el mes de marzo, desde el mes de diciembre, este señor Glass, se encontraba ya, según las fuentes que yo he revisado, en las instalaciones de la embajada mexicana, y recientemente había ya obtenido el asilo político, ¿no? Y bueno, de pronto el viernes que acaba de pasar, el gobierno ecuatoriano decide ingresar de manera violenta a la embajada, y con ello, y bueno, bajo el argumento que el gobierno mexicano estaba contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en asuntos internos, y que el asilo había sido ilegal, dado que el derecho internacional establece que a las personas condenadas no se les debe conceder este beneficio. Y si nosotros nos vamos a la Convención sobre Asilo Diplomático, específicamente el artículo 3 señala: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas
por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas ni a los desertores de las fuerzas de tierra, mar y aire, salvo de los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. El tema es que ahí está la Convención sobre Asilo Diplomático, que es el argumento principal en que el gobierno ecuatoriano está planteando que, o está justificando, dice, bueno, tú diste un asilo a una persona que... Ese es ¿cuál es la Convención sobre Asilo Diplomático, no es la Convención sobre Asilo Diplomático, sí, de la Convención de Caracas, pues sí, ahí fue donde... No, hay dos, bueno, sí, es la de la 10ª Conferencia Internacionalmente realizada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo del 54. Ese es el artículo 13. Es el artículo 3, y es el argumento que da el gobierno ecuatoriano. Dice, bueno, tú estás violando el derecho internacional, específicamente este artículo 3, al dar un asilo de manera ilegal, ¿sí?, violando con ello el derecho internacional, ya que se trata de una persona que está condenada por delitos de corrupción. Ese es el argumento de ellos, sí, ¿no? Ahora bien, sobre si eso es suficiente para o justifica violar el principio de inviolabilidad contenido en el artículo 22, ¿sí? Pero nomás aquí un paréntesis, antes de que ya no te vayas al otro, porque también lo que argumenta México es el artículo 4, después de este, pues no, del 3 viene el 4, donde se dice que el país asilante decidirá o definirá si es o no un delincuente, ¿sí? O sea, eso lo dice en el siguiente artículo, pues, ¿no? Entonces, bueno, porque, bueno, es que el artículo 3, por ejemplo, pues ningún país va a decir, sí, es perseguido político este cabrón. Digo, pues para ser perseguido político te ponen ahí te meten cargos, sean o no sean, estén o no fundados, pues. A ver, el gobierno ecuatoriano ya desde comienzos de marzo le había pedido permiso a México para ingresar a la embajada y detener a Glass, ¿sí? Como te digo, con el argumento que el reciente asilo político y que ya le había dado México, el gobierno mexicano, pues estaba de manera franca violando el derecho internacional. Porque se trataba de este señor vicepresidente Glass, de una persona que había sido condenado por delitos de corrupción. Entonces, bueno, ese es el argumento del gobierno ecuatoriano, que bueno, desde una perspectiva... Pero para el gobierno de México es un perseguido político, pues, ¿no? Y se acoge en el artículo 4. Ecuador trató de agotar la vía diplomática, no fue supresivo, o sea, definitivamente, seguramente Ecuador no lo sé, pero bueno, lo que sí sé, según las fuentes que yo he revisado, es que sí pidió permiso, o sea, quiero ir por esta persona, porque está condenada, ¿sí? O sea, dámelo, ¿no? No pasó, México no accedió a esa solicitud, y bueno, pues el gobierno ecuatoriano, argumentando peligro de fuga, porque otro de los argumentos que dio es eso, bueno, si yo permito que se le dé asilo político, es peligro de fuga y yo no lo voy a detener, ¿no? Ahora bien, ¿hasta dónde le alcanza jurídicamente? La verdad es que en ambos tratados internacionales, tanto el de Viena como el de asilo diplomático, no da una salvedad clara en ese sentido. Es decir, en mi opinión, no había justificación jurídica para hacer esto, ¿no? Sí, no, pero... Ahora, ¿qué dice México? Bueno, pues México habla de la Convención sobre Asilo Diplomático, en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en el artículo 22 sobre la inviolabilidad de las embajadas. Y aquí tenemos un artículo, que es el número 22, que es muy claro, ¿no? Los locales de la misión son inviolables, se refiere a las embajadas. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar, o sea, Ecuador, sí, el gobierno ecuatoriano no podrá penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión, que es el embajador. En este caso ya el embajador no les había dado ya la autorización. Entonces, desde esa perspectiva, no se cumple con el requisito establecido en el artículo 22 de la Comisión de Viena para que el gobierno ecuatoriano
a través de la policía local pudiera introducirse. Hay una flagrancia clara al artículo 22 y no existe ninguna justificación, por más narrativa argumentativa y por más que se esté planteando aquí por parte del gobierno ecuatoriano de poder ingresar, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que genera esto, no? Pues genera una crisis internacional de manera significativa, o está empezando a tener un efecto todo esto, ¿no? Porque bueno, yo ya dije ahorita que prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos se han pronunciado y han condenado de manera abierta, ¿sí? Su condena contra el gobierno del país, ¿no? Ecuatoriano, y yo creo que hay otra cosa, ¿no? Que México acaba de retirar a todo su personal diplomático. O sea, hay imágenes ya que salen ahí en las redes donde la embajada ecuatoriana, bueno, donde la embajada mexicana en Quito está sola, ¿no? O sea, México retiró a todo su personal, pues, lo cual implica de facto pues, prácticamente un rompimiento, ¿no? Sí, rompimiento diplomático, pero bueno, ya antes Ecuador le había declarado persona non grata, ¿no? A la embajadora. Sí, o sea, realmente ha habido ya toda una escalada, ¿no? Una escalada, o sea, no me lo pides, no grata, había un procedimiento que seguir, sí, creo que el gobierno ecuatoriano se precipitó, pudo haber agotado ese procedimiento, no sé qué orilló a que el gobierno ecuatoriano entrara a esta... pues a este dogma internacional donde la inviolabilidad de las embajadas, salvo algunos ejemplos históricos, es sagrada, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que ahí valdría la pena plantear lo siguiente, mira, cuando uno revisa la Convención de Viena, yo creo que es muy interesante que no se trata de las personas, esta inmunidad. Sí, claro. ¿Cuál es la finalidad? Dice... reconociendo que dice, estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social, reconociendo que tales inmunidades, ¿para qué es esto? ¿Para qué se da esta protección? Y privilegios se conceden no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones, o sea, de las embajadas diplomáticas, ¿no? En calidad de representantes de los estados. O sea, la finalidad es eso, ¿no? Facilitar estas relaciones amistosas, esta posibilidad, y no se trata de brindar una protección a las personas de manera ya en lo particular, ¿no? Y bueno, pues, simplemente Ecuador, sinceramente, de manera muy abierta, sabiendo en el fondo que no tiene la razón, porque la verdad, jurídicamente hablando, pues no tiene la razón, ¿no? No hay ninguna situación que justifique el haber actuado de esta manera. O sea, a lo mejor pudo haber establecido una queja ante alguna o haberse manejado de otra manera, ¿no? Con la Corte Interamericana, tú no puedes darle asilo a una persona que está procesada y agotar ese procedimiento. Pero aquí vino como yo interpreto la ley y como yo la aplico, ¿no? Y ese principio, el de inviolabilidad de las embajadas, es un principio histórico y prácticamente tiene un sesgo desagrado, ¿no? Sí. Y bueno, Ecuador no se había atrevido ni siquiera de los dictadores más temerarios, un Pinochet, por ejemplo. Bueno, el presidente dijo eso, ¿no? Ahorita que lo tocas, ¿no? Y no estoy en contra del presidente. Sí. En esta ocasión, no, pero es que en esta ocasión, sin quitarle a algún tipo de situaciones que pudo haberse planteado de manera diferente, porque bueno, aquí yo creo que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues debió haber tenido más cuidado, haberse manejado de otra manera, ¿no? Para no haber llegado hasta esta situación. La verdad es que no hay justificación. El gobierno ecuatoriano ingresa a la embajada. Ni Inglaterra, ¿no? Se atrevió a violar precisamente la
la embajada de Ecuador cuando tenía ahí a Julian Assange. Ahorita, actualmente en la embajada argentina en Caracas hay 6 en asilo político ahí, 6 venezolanos de la oposición, y ni siquiera el que le llaman loco, dictador, Maduro, porque son 6 venezolanos que están en la embajada argentina en Caracas, y ni siquiera ellos, ¿sí? O sea, para que veas, nomás, no, entonces, bueno, y como dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, Marta Bárcenas, pues si tenían alguna inconformidad de que estábamos protegiendo a un delincuente, pues hubieran interpuesto ante la Corte Interamericana el recurso jurídico, ¿no? Otro procedimiento, ¿sí? No el haber ingresado. Y bueno, aquí quisiera aprovechar también, la barra mexicana a nivel nacional hizo un pronunciamiento. Dio cuál es la postura que tiene, ¿no? Y la postura que tiene es, si me permite leer, es reducido aquí. La Barra Mexicana de Abogados condena enfáticamente el allanamiento a la sede de la Embajada de México en Quito, Ecuador, por parte de efectivos militares y policíacos de dicho país. Es inobjetable, estoy totalmente de acuerdo con esto, es inobjetable que, de conformidad a la diversa normatividad de derecho internacional y especialmente de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la inviolabilidad de los locales de una misión diplomática es uno de los cimientos de toda actividad diplomática y consular internacional. Su observancia obedece al necesario respeto básico para que las relaciones internacionales puedan existir, que es lo que yo te acabo de leer ahorita, ¿no? Y bueno, esta incursión violenta en la representación diplomática de nuestro país, por ende, tiene por efecto desestabilizar el importante entramado de normatividad internacional. También en ese ámbito, la ley debe respetarse sin pretexto alguno. Y creo que aquí ¿no? El pronunciamiento de la barra es claro, ¿no? Es totalmente claro y es inobjetable la violación al marco de derecho internacional. Totalmente, sí. Ahora, ¿qué debe suceder? ¿Qué pronosticas? Ya dijo México va a interponer esta denuncia creo que es en la misma Corte Interamericana, ¿no? Debe ser, la verdad es... ¿Qué vendrán? Por ejemplo, si la Corte Interamericana... Bueno, la Corte puede intervenir desde luego, ¿no? Sí. Si le da la razón a México, ¿qué viene para Ecuador? ¿Embargos? Aquí el tema es que estamos ante un tema inédito prácticamente. Ha habido algunos ejemplos, ¿no? Pero no ejemplos recientes. Realmente estamos ante una situación extraordinaria. Ya lo dijo el embajador de México, no sé si viste los videos, donde sale como él declara que es una invasión y que inclusive hasta con peligro de su vida, no sé, o defendió con su vida, ¿no? Y ahí lo traían en el suelo. Pero es tremendo, ¿no? Es tremendo que un embajador, creo que era él, era un diplomático, pero era embajador. Acuérdate que la declaró no grata. Él era un diplomático ahí, no recuerdo qué cargo tenía, pero el diplomático ahí lo traen en el suelo lo traían, ¿no? Delicada, ¿no? Sí. Y la verdad creo que eso no abona a esta situación de Ecuador que poco a poco se ha ido problematizando, porque las bandas mexicanas de narcotráfico penetraron allá en Ecuador. Inclusive se les achaca la muerte se les involucra, no lo sé, se les involucra con la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio, que era candidato a la presidencia. Entonces ya hay un tema ahí histórico, hay un tema ya no nuevo, pues no, hay problemas ahí entre ecuatorianos con mexicanos en términos de gobernabilidad. Y bueno, creo que sí, pues rompimiento inminente de relaciones. Yo creo que una medida radical de México, sí, porque si es radical, es sacar a todos los diplomáticos, ¿no? Que según las fuentes que yo consulté fue lo que hizo. Y bueno, México tiene el apoyo de los países latinoamericanos, entre ellos, pues bueno, Argentina, Perú, etcétera, Chile, Estados Unidos, Canadá, España, y creo que ahí México tiene la razón, ¿no? Ya será cuestión será cuestión de que el gobierno ecuatoriano, ¿qué es lo que haga? Yo difícilmente veo que lo regrese, ¿no? O sea, el hecho es que ya se cometió, pues. Ya inclusive aunque lo regresara, el hecho es que ya sucedió.
Y son repercusiones en el ámbito internacional que son preocupantes, porque esto puede crear un precedente. O sea, si no se castiga esto de manera importante, o si no hay una sanción importante, y solamente queden pronunciamientos en rompimientos provisionales, y luego se retoma el tema, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser un antecedente de cómo este principio de inviolabilidad en las embajadas pues deje de tener ese efecto que hasta el momento tenía, históricamente hablando, era un principio que se respetaba, ¿no? Por ahí encontré que hay algunos ejemplos en La Habana, pero estamos hablando ya de hace 30 o 40 años, ¿no? Sí. O sea, según lo que... Incluso, volviendo al tema de Chile, hay una anécdota ahí muy emblemática, ¿no? De esto, porque sí intentaron entrar a la embajada mexicana después del golpe, ¿no? de Pinochet a Salvador Allende, y había, pues no sé, había una buena cantidad de refugiados ahí en chilenos del gobierno de Allende en la embajada mexicana, y salió no recuerdo, ¿verdad? Por eso se le reconoce como se le reconoce a este general del ejército que estaba, no sé, en servicio ahí en la base diplomática. De hecho, sale con la bandera de México a enfrentarse a los soldados del gobierno de Pinochet, y luego sale el embajador y bueno, les dan la orden de que para atrás los Fielder, ¿no? O sea, para que veas, este es lo delicado, lo grave que puede ser que tú allanes una embajada, un territorio extranjero, ¿no? Prácticamente es territorio mexicano. Y que además le agredas a un diplomático que gozan de inmunidad diplomática, pues no, los embajadores y los diplomáticos de cualquier embajada en el mundo. Pues ese es y aquí, pues este chamaco de 36 años, hijo del más rico de Ecuador, el presidente Daniel Noboa, pues se pasó por el arco del triunfo muchísimas cosas. Pues ojalá y que esto no se crea un precedente. No, sí. Creo que es una mala práctica, definitivamente, sí. Y creo que México debe de actuar de manera enérgica, sí, ya lo está haciendo, y bueno, habrá que esperar cuáles son las sanciones, pero sí deberían haber sanciones importantes, porque si no es así se va a hacer un precedente y bueno, este principio se empezará a tener fisuras, ¿no? Y creo que eso no le conviene a este entramado internacional de los países en los cuales pues cada vez vemos más problemas, ¿no? Problemas entre Venezuela y Colombia, con temas fronterizos, Perú con Chile, problemas fronterizos, México con los Estados Unidos. Cada vez, francamente te lo digo, hay más roces de los países, de los gobiernos a nivel internacional, y estas reglas mínimas diplomáticas ayudan a que las cosas no se rompan. Entonces creo que sí es muy importante que México, como ya lo está haciendo, se haya pronunciado de manera clara, sí, y haya condenado estos hechos que francamente violan el principio de inmunidad, ¿no? No, y que está actuando también jurídicamente. Bueno, ya se verá a ver qué es lo que a final de cuentas se decide, cuál es la resolución sobre este tema. Muchas gracias, Raúl Guillén. Gracias, Aaron. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.